¿Qué tal, amigos de la seguridad, profesionales, colegas? Hoy les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Víctor Aguirre. Bienvenidos a VIP On Air. Hoy estamos en el mes de la mujer y les tenemos una gran sorpresa. Traemos a una de las grandes líderes que tenemos en la parte de protección ejecutiva. Como siempre, aquí estamos escuchando todas las voces y hoy pues, nos sentimos honrados de la presencia de nuestra invitada, Perla, que más conocida como Perla Sin Pretextos. No, pues me siento de hecho como en casa, así es que muchas gracias por estar aquí. El estar compartiendo este espacio es ya de suyo muy importante porque sin duda el destinar este espacio y este tiempo fortalece la profesionalización, Víctor, así es que muchas felicidades por este gran esfuerzo y ahora que también Alex está en este equipo, pues vamos por más, por promocionar, por dar otros ejemplos y a transformar el mundo de la seguridad. Bueno, primero debo decirte que mi arribo, como el de la mayoría me parece que hoy ocurre en los profesionales, es que yo iba a tener mi carrera artística. Según yo, me iba a dedicar en algún momento a los medios. Me gustaba mucho hacer doblaje, entonces era algo que me llamaba la atención. Sin embargo, pues mis papás son fundadores de una compañía que se llama MAC, de la cual hoy soy directora general. Entonces yo inicio en esto desde niña en los extintores, cuenta los inventarios, ¿no? Estuvimos muy participativos en esta parte con mis papás y de pronto nos toca que mi hermano Luis Alberto, que hoy es médico, y yo, pues nos gustaba un poco esto del fuego. Entonces sí empezamos a experimentar, como muchos de los niños, con fuego, y me llamó mucho la atención pues lo que ocurría, pero más que mis papás estaban pendientes de ello, ¿no? Esto quiere decir que en algún momento cuando algo se prendió, alguien llegó a apagarlo con un extintor. Y bueno, pues parte de ahí, como este interés de ir a las convenciones, le regalaban en ese tiempo, no son como ahora las expos, ¿no? Como una expo seguridad, no, nada de eso, eran más bien como las mesas, estaban ahí el producto y había unas cápsulas, eso sí recuerdo muy bien, que traían historietas de sistemas contra incendios, traían historietas de la NFPA de Sparky y eran unas capsulitas que traían ahí su librito y entonces eso me llamaba la atención, solo que no pensé que me fuera a dedicar a ello. Entonces, ¿cómo empieza esta escalada? En el momento donde tengo 2 hermanos más, que son también ahora que están en la compañía, pero mi hermana la mayor, ella decide irse a estudiar para poder traer pues como que otra idea y otro conocimiento, entonces ella se va a estudiar al extranjero y deja vacío ese puesto, ¿no? Como en esta dirección que ella ya había tomado y entonces como que ¿y ahora quién va a ir a ese lugar? Pues me toca, bueno, pues a ver, ¿no? Empieza a trabajar en la oficina y debo decirles que yo teníamos la planta de producción, entonces yo le revisaba a la gente las mochilas para ver que no se robaran nada. Entonces mi ingreso a la seguridad empieza ahí. Literalmente era buscar entre sus artículos personales, ¿no? Que no llevaban a alguna parte, lo que fuera, y ya de ahí fue escalando mi responsabilidad. Entonces empecé a revisar temas financieros, empecé a involucrarme con temas de nómina, pero ya cuando ella se va, de plano ahí es cuando ya me cae como la experiencia de terminar una carrera, que soy comunicóloga de formación, termino mi carrera, pero ya estando ahí, el primer día de trabajo, yo recuerdo que volteaba a ver así todas las carpetas de contabilidad y todas las carpetas de producción, y yo decía, Dios, no sé si, y creo que eso es algo que nos pasa a muchas mujeres, no sé si me siento con la capacidad de asumir este puesto o este reto, ¿no? Entonces, eso podría decirte que fue el primer como paso al camino de la seguridad. ¿A quién doblabas, mi querida Perla? Sí, hombre. Bueno, pues me gustaba doblar, por ejemplo, o sea, Consuelo Duval, ¿no? O Eugenio Derbez, ¿no? Pues las películas, entonces veía alguna película y de pronto trataba de hacer la voz, ¿no? De ese personaje. Y sí fui a algunos talleres de radio y yo sentía que era buena, ¿no? Y en esto del doblaje, además de la voz, era como también los efectos especiales. Pues va caminando el personaje y entonces literal tenías los zapatitos para ir haciendo el ruido que iba a ir en la película, ¿no? O el periódico con el que iba a sonar algo.
Entonces, esa fue como la primera parte. Y en la universidad me tocó desarrollar e implementar el taller de radio y televisión. Entonces, me tocó literalmente montar. Y eso es muy relevante porque así es como yo aprendo el tema de cámaras, que hoy tenemos esa línea de biovigilancia en la empresa. ¿Por qué yo entendí fácilmente lo de las señales? Pues porque yo instalé todo ese sistema. Entonces, yo sabía por dónde estaban las conexiones, cómo viaja la información de un lado a otro. Y bueno, pues eso fue un diferencial importante cuando tomé ya el reto de estar en la seguridad. Oye, para quitarle un poquito la solemnidad, ¿alguna escena que te acuerdes de Consuelo Duval que nos puedas compartir? Una escena. Federico, te estoy diciendo que hagas esto. No puede ser, ¿sí? De la familia Peluche, sí. Porque si nos ponemos a hablar con ella así, podemos empezar a pensar que yo estoy, sí, robándome algo de su interlocución, sí, porque es diferente, sí. Algo así. Bravo. Pues emocionante e interesante. Grandes actores también se han dedicado a eso. Yo creo que los grandes, ¿no? Incluso cuando sale alguna doblaje de alguna película, todos como que dicen, oh, que yo lo estoy haciendo. Incluso Eugenio Derbez, ella misma ha prestado su voz o diseñado una voz para algún personaje. Sí, yo hoy puedo decirte que mi hija sí me lo pide, ¿no? Cuando vamos a ver una película, luego sale y me dice, a ver, mamá, haz la voz de, no sé, por ejemplo, los Minions, ¿no? Y le digo, bueno, ¿qué voz quieres que haga? Y me dice, haz la voz de Gru. Y entonces ya yo empiezo a decirle, ok, pero si eres una chiquilla, lo que tendríamos que hacer sería conquistar al mundo. Entonces, ahora déjame te digo que mis papás no me dejaron estudiar. Es lo que yo quería. Eso sí, o sea, ellos me dijeron, estudia una carrera, como ellos le llamaban. Seria. Y de ahí lo que quieras, ¿no? Entonces yo entro a comunicación y la verdad que me enamora de esta carrera porque me da un panorama de todas las cosas y me parece que el poder entrar en la seguridad con esa carrera me da una forma de integrar fácilmente todo lo que requiere la seguridad. O sea, el entender desde dónde, qué es lo que necesitan las personas, eso es algo que está muy relacionado en las carreras de comunicación. Bueno, te platico. Yo llego a ASIS porque primero el preámbulo para mí siempre ha sido y será siempre mi plataforma, que es ALAS, ¿no? Yo llego a ALAS en una idea de la visión de José Arturo, que él es mi hermano. Entonces él dice, ¿sabes qué? Fui a la convención, fue el congreso de ALAS en Miami y ahorita viene un boom en la industria donde va a ser así impresionante lo que va a requerir. Entonces me dice, ¿por qué no nos metemos? Hay que ver si podemos entrar al comité. Y entonces yo voy a las elecciones de ALAS cuando empieza a ver la reestructura. Y me acuerdo mucho porque él me decía, o sea, tú tienes que ganar un puesto, ¿no? Entonces yo iba así con mi mente, así yo voy a ganar ese puesto, no sé cuál, pero ese puesto, ¿no? Debo confesarles que cuando ya estaba ahí, yo dije, yo qué, o sea, luego ya que gané, pues, ¿qué voy a hacer, no? Y dije, aparte nadie me conoce. Eso fue como lo primero con lo que me encontré. Poniéndome metas muy elevadas en cuanto a conocer gente. O sea, yo iba a un congreso como este de Miami y me decía, no puedo dejar de hablar mínimo con 150 personas. Entonces me iba a conocer las historias de otras personas para ver cómo podía aprender de ellas y poderme meter en el mundo lo más rápido posible. O sea, así fue que empezó a crecer esta dinámica de conocer a las demás personas. Y entonces ya de ahí, siendo secretario de la asociación, a mí me invitan a un primer foro. Y la alta relevancia de esto que te voy a platicar es que personalmente no me había percatado hasta recientemente el alto impacto que tuvo para mí ese foro. A mí me invita a ese foro Naim Escalante en su momento a través de Karine. Yo no sabía que él era quien estaba haciéndome la invitación. Siempre di por hecho que había sido Karine y bueno, yo a ella hasta un artículo le escribí, ¿no? Ya después supe que sí ella me invitó, pero que había sido a través de Naim, que ahora somos grandes amigos. Y entonces cuando llego al foro, me dicen, oye, vas a presentar con Maritere Septién, vas a presentar con otras 2 personas que se encontraban en el medio, también de mujeres de muy alta relevancia, que están ahora todavía en ISACA y están en otra asociación en Basque, que son estándares muy altos.
Y cuando yo empiezo a platicar con ellas, yo dije, ellas tienen muchísima experiencia en esa rama, ¿no? Pero al momento de ir en el discurso, yo logro medirme, por así decirlo, con ellas. Es decir, ok, yo no he estado trabajando como tal en la asociación de algo, pero mi trayectoria en la empresa ha pasado por una cantidad de retos muy similares a los que ellas se han enfrentado. Entonces, lo primero que para mí fue muy relevante es estar conversando con ellas, ver que tenían puestos de muy alto nivel, que tenían una preparación académica muy elevada y que yo también estaba dentro de ese foro. Entonces, el verlas ahí me hace pensar que había otras posibilidades como mujer en ese momento, o sea, solo de verlas a ellas, porque todo el foro del Congreso eran prácticamente el 90% hombres. Okay. Entonces, cuando subimos a ese foro de seguridad, literalmente era un foro para mujeres, la mayoría de gente creo que ya hasta había apostado a que nadie se iba a quedar a escuchar a ver qué íbamos a decir, pero cuando terminó, ninguna persona se había salido del salón, es decir, lo que habíamos conversado había sido de tanta importancia, de tanta relevancia en materia de seguridad, que se puso por encima el tema profesional de todos los que estábamos ahí, no porque fuéramos mujeres profesionales, sino solamente ese nivel de profesionalización. Bravo. Y entonces ahí es donde yo me siento con esta emoción contagiada, y un año después es que soy presidente de ALAS. Lo que yo creo es que si no hubiera ido a ese foro, jamás hubiera levantado la mano para decir, yo quiero ser presidenta de esta asociación. Te empoderaste. Y eso es de ver a otras mujeres, por eso celebro que hayan abierto este espacio, porque hay otra mujer que pueda verlo y diga, caray, yo nunca me propuse ser directora de una empresa. Entonces, si Perla ahora es directora de una empresa, quizás tengo esa oportunidad cuando se abra. Y eso es lo que de repente no se le dé ese valor, porque de pronto nos hemos sentido en los últimos años, sobre todo, como, viene otro foro de mujeres, ¿ahora qué van a querer poner? ¿Ahora quién van a poner que diga? ¿No? Y ese desencuadre, poderlo potencializar en decir, ve lo que puede ser y lo que puedes trascender en otra persona, no solo mujer, o sea, en otra persona, de decir, yo quiero hacer lo que ella hace. Y a Alex ahorita le debe estar pasando, o sea, hay gente que dice, yo quiero comunicar lo que él sabe comunicar. Y entonces, cuando vas tomando espacios, hace rato yo celebraba lo de tu video, ¿no? Te avientas a lo que tú quieres hacer, y eso le da otras ideas mejores a las personas. Entonces, el ir modelando, me parece que eso ayuda mucho el día de hoy a gestionar mejor nuestros talentos, porque vamos modelando lo mejor de cada persona. 3 palabras claves para... Se requiere autoconfianza, se requiere un equipo de soporte y se requiere tener convicciones personales muy arraigadas. O sea, no importa cuál sea la línea en la que estés como con la convicción, pero que esa sea la que te dé línea para entrar a todos los espacios. Y que no se pierda esa línea, sí. ¿no? O sea, que así como llegas hoy tú, Víctor, y te ubicamos y todos sabemos cuál es la línea que tienes, hacia dónde te quieres dirigir, igual que Alex, cuando a mí me vean llegar digan, sabemos que se quiere dirigir hacia esto, hacia poder aportar desde la parte de los equipos, ¿no? En el liderazgo, en esta búsqueda de las personas. Y en ALAS, eso yo puedo decirte que eso es lo que dejé. O sea, yo cada vez que entro a un foro de ALAS donde hay el café ALAS, donde se hizo un curso para que las personas, ese es como una semilla que cada vez que la veo tiene todo mi sello personal. O sea, es una presidencia que envolvió esta parte de la seguridad humana dentro de toda esta asociación. Entonces, así es como de ahí, al entrar yo en ASIS, me encuentro con este foro, y entonces de entrada mi percepción es, son muchísimas personas profesionales, y solo hasta después en las reuniones que empecé a ir, entendí que entonces había muchísimos más hombres en el medio y que había una gran cantidad de problemáticas alrededor de ello. Pero eso fue hasta, o sea, llegué a darse cuenta a encontrarme con un foro donde yo dije, no, nunca me había dado cuenta ni siquiera que no había tantas mujeres, porque yo en la empresa lo que teníamos siempre había sido puros hombres. Entonces, para mí llegar a un espacio donde no había mujeres era lo más normal. O sea, no te podría yo ni siquiera decir que yo llegué y dije, somos nada más 4 mujeres. No, para mí era,
estamos aquí hablando, qué padre que somos puras mujeres arriba. No me vino a la cabeza nada más. Y puedo decir también hoy con mucha emoción que empezamos como empresa siendo 3 mujeres y quizás 70 hombres, y que hoy casi estamos a la mitad. Y no ha sido tanto como por esto búsqueda de decir, y vamos a hacer que a fuerza sean mitad y mitad, ¿sabes? Sino en esta competencia, en este buscar qué me aporta cada persona en la organización. Solito se fue como integrando el equipo de trabajo. Incluso ahora yo les decía al equipo con el que ahorita colaboro, les dije, por favor, necesito que ya tengamos otro caballero aquí, por favor. O sea, necesitamos ahora, como que ya se me pasó un poquito la mano. Y sí, lo que creo es que tenemos una forma de complementarnos con todos los talentos de las personas, que ese ha sido un sello personal que sí ha ido marcando para mí la diferencia en los espacios donde así es como Asís me atrapa, como en esto. Después yo dije, sí es cierto, somos muy poquitas mujeres, y entonces me entra esta parte comunicóloga, que bueno, Alex la conoce y tú la conoces también por experiencia, que es cómo hacemos para generar identidad en las mujeres, cómo hacemos para sentirnos parte de un grupo que sí que ciertamente estaba completamente segregado, pero tampoco era que se viera de esa manera. Me parece que solo era una condición porque así empezaron también. No fue que hubiera una restricción como tal, sino fue algo que se dio de manera natural, pero que también hoy ha abierto espacios. Y bueno, pues ahorita estamos en ese momento crítico de poder tener una forma discursiva, pero que también sea por ejemplo, ¿no? Que no solamente sean las propuestas de lo que decimos, sino que podamos llevarlas a nuestros espacios personales, que ese es el reto más complicado que nos toca ahorita. Me parece que sin querer, porque la verdad es que no sé ni cómo ocurría, sí yo sentí, sobre todo en la presidencia con Alas, que había muchas dificultades para poder tomar decisiones de poder, que eso es lo que se cuestiona mucho cuando una mujer llega a una posición de poder. Y entonces era como, vamos a hacer esto. Y entonces tenía 5 personas que decían no. Y yo decía, de verdad, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo, no importa. Pero ahí es donde es relevante que hay 2 personas en esa historia de lo de Alas, que son Humberto de la Vega, Javier Fernández, incluso después el propio Alberto Álvarez, que tuvieron ese voto de confianza. Y en su momento yo con Javier lo platicaba y yo le preguntaba, Javier, ¿por qué me ayudaste? O sea, ni nos conocíamos, ni éramos amigos, nada. Y me dice, ¿sabes qué, Perla? Porque eres un buen ser humano. O sea, yo de verdad veía que tú traías como las ganas de imprimirle todo a Alas, y no entendía por qué no te querían dejar que metieras esas otras ideas que traías. Entonces ellos se colocaban como, digamos, como me hacían segunda, y entonces empezaban las discusiones fuertes en la mesa. Entonces yo te diría que sí, en Alas sí hubo siempre un tema como en donde yo no lo identifiqué como que fuera de hombres o mujeres, pero ciertamente conforme avanzó la presidencia, pues en el equipo realmente eran muchos más hombres, ¿no? Y era como, incluso esta parte cuando preguntaron quién quiere lanzarse para presidente, ¿no? Entonces yo, incluso así como la mirada de parte de quién. Son esos momentos que sí, efectivamente son muy difíciles, que puedo decirte que en otros momentos, en otros espacios de trabajo, y se los comparto porque así es como ocurre, de pronto hay la idea que como mujer tú proyectas algo y que entonces cuando forma parte de un estereotipo, entonces eres tratada como tal, ¿no? Entonces yo les puedo platicar que en Expo Seguridad, en las primeras que asistimos, pues yo no sabía qué era asistir a una expo de esa naturaleza. Entonces yo decía, no, ir súper arreglada, ¿no? Con tacones, lo que sea, ¿no? Entonces ahí me tienen, ¿no? Súper arreglada, primeros días. Y de pronto se acercaban a preguntar, y yo, sí, porque mira la compañía, ¿no? Y me acuerdo porque un señor me dice, oye, ¿en qué agencia te contrataron? ¿Sabes muchísimo de seguridad? Y yo, ok, soy la persona que... Y eso, por ejemplo, o sea, de momento sí eran experiencias que me ponían frente a frente conmigo y en decir,
qué es lo que estoy comunicando. Y entonces me regreso a ver entrevistas que me hicieron en su momento, y la verdad es que de ahí para acá es un cambio brutal. Y este cambio se va construyendo a partir de que también nos vamos volviendo todos más profesionales. O sea, fui encontrando en Alas lo importante de los datos. A mí siempre me ha gustado hablar de los datos duros, cómo analizarlos. Entonces, eso me fue abriendo un camino en la seguridad. En Así es muy importante. Entonces, después de ese foro, quien me vio en ese foro me invitó a otro. Quien me vio en ese foro me invitó a otro. Quien me vio en ese foro me invitó a otro. Y entonces lo que yo hice fue, me parecía que había muy pocas oportunidades para las mujeres, y entonces yo elegí tomar todas las oportunidades que llegan. Que eso formó parte de crear después ya la marca personal de Perlas Sin Pretextos. Entonces la gente quizás decía, como ella, ¿por qué va a ir a todos lados? Hoy yo puedo decirles, una conexión que yo tuve fue, las mujeres no tienen oportunidades. Si yo tengo alguna, voy a tomar todas las que me vengan en el camino de ahora en adelante. Y así fue que fui trascendiendo en la seguridad. Sí puedo decirte, no voy a decir nombres, no es que le tenga miedo, no es miedo, es precaución, recuerdo. Sí, por supuesto, recuerdo haber sacado una campaña que hablaba justamente de la responsabilidad de las personas, y hoy sé que cuando dices algo que incomoda los espacios es porque hay algo que estás haciendo que está moviendo. Entonces en esa reunión recibo una llamada justamente de esta persona, y me empieza como a, no, es que tú quieres cambiarlo todo, ¿quién te crees que eres? ¿No? Bájate de tu nube. O sea, yo decía, ¿de qué estamos hablando? Y sí, porque aparte fue como en una fecha, fue Navidad, lo recuerdo, no se me va a olvidar nunca, ¿no? Yo tenía toda mi familia ahí enfrente de mí, yo en la discusión completa con esta persona, y ellos me decían, o sea, como de qué te vale estarle, según tú, yendo como a sumar a todos si recibes este tipo de tratos por parte de las personas. Entonces, de momento, yo te diría que esto es otra cosa que vivimos mucho las mujeres, que tenemos muy común la violencia muy cerca de nosotras, y nadie nos ha dicho que eso es violento. Entonces, cuando alguien decía, oye, pero ¿por qué resistías esto? De pronto yo podía decir, bueno, pues porque resistimos muchas otras cosas y nadie nos había dicho que eso no está bien. Al contrario, ¿no? Lo vas viendo y dices, bueno, solamente fue el enfrentamiento, pero después y todo lo que perdí con ese enfrentamiento, ¿no? Y todo lo que no está pasando en mí por una razón que yo ni siquiera estoy como consciente de en dónde eso hacía daño al mundo, ¿no? O como hasta ese parámetro. Entonces te podría decir que sí, y también en esto de decir, ¿por qué te eligieron a ti? Me acuerdo mucho en un desayuno de una revista, no diré el nombre, y recuerdo haber llegado al desayuno yo como, órale, padrísimo que me invitaron, ¿no? Todavía yo te puedo decir que ahí no me alcanzaba yo a creer que esas conexiones que había tenido de toda la vida a nivel empresarial estaban tan presentes en el medio. Eso yo nunca lo tuve tan presente. Pero cuando llegué ahí, lo que sí recuerdo muy bien, y que ahora convivo con ella, dirías, no voy a decir su nombre tampoco, pero sí recuerdo el comentario de haber escuchado diciendo, ¿cómo es que le invitaron a ella primero que a mí? Y entonces yo dije, ya no sé si quiero irme. O sea, yo debo decirte que más allá de sentirme porque me lo merezco, porque claro que yo aquí estoy, sí me llegué a cuestionar, dije, ¿por qué ella dijo eso? ¿No? ¿Qué es lo que me está haciendo falta? ¿Por qué ella podría pensar que yo no lleno un espacio? Cuando un hombre te dice no llenas un espacio, es como lo más normal de escuchar, yo te podría decir. Dices, bueno, pues es su percepción y yo haré mi camino. Pero cuando otra mujer te lo dice, tiene un impacto diferente. Porque es como realmente, en serio, yo no lo tengo, y creo que ahí es algo de lo que tampoco se habla tanto. Pero definitivamente sí la segregación, creo que son problemas diferentes los que atravesamos con los hombres que los que atravesamos con las mujeres, definitivamente. ¿A qué te pegó? ¿A tu ego? ¿Te pegó a tu autoconfianza, a tu autoestima? Fíjate que más que me pegara, me hizo
ponerme todavía un reto más alto. Es decir, te fortaleció. Si a ella no he conquistado su espacio, es porque todavía me falta hacer algo más. Y me parece que eso yo lo tomé más que como decir, sí, claro, tiene razón, yo no sé, ¿no? Lo que sea, yo dije, mejor voy a ver, y fíjate, yo creo que para mí ha sido el aprendizaje mayor en la seguridad. Pensé, mejor voy a ver qué sí ha hecho ella y qué han hecho las demás. Y entonces empecé a ser muy relevante para mí qué personas están en la seguridad y qué hicieron para llegar a ese camino. Entonces, si de pronto yo veía que alguien, pues ahora está encargado de la seguridad, pero atravesó un diplomado, trabajó en esta empresa. Entonces, lo que hice fue que seguí combinando mis actividades empresariales. Regresé a dar clases, por ejemplo, estuve dando clases en la universidad un buen tiempo. Estuve trabajando de pronto en otras como organizaciones en alguna parte de consultoría y dije, no, o sea, debe haber algo más que todavía me falta explorar. Uh-huh. Lo primero que les digo es, hay que prepararse. La seguridad es un camino complicado porque no hay una formación escolarizada hoy en día en donde empecemos desde pequeños, ¿no? Porque hoy hay muchos diplomados, hay muchas certificaciones, pero sí necesitamos que se preparen en la rama que van a tomar y algunas alrededor. Me parece que de pronto en la seguridad nos perdemos cuando solo nos especializamos en una sola vertiente y entonces el panorama puede quedar sin ser atendido. Las noticias en el mundo, ¿no? Yo me declaro que un tiempo en la compañía estuve muy metida con el equipo, también me desconecté del mundo, ¿no? Hoy la parte política y la parte financiera y los avances tecnológicos, solamente que estés conectado puedes ir al mismo ritmo. Entonces, el estar preparado en noticias, por ejemplo, no sé, en el caso de, pues me dedico no sé, como nosotros que nos dedicamos a sistemas contra incendio. Entonces, buscar en la mañana cuáles son esas notas relacionadas, ¿no? Saber eso cómo le puede aportar a alguien, qué otras medidas podríamos estar teniendo al respecto. Y sobre todo que se vuelvan embajadoras de la prevención, es decir, sin importar la rama, si es para
seguridad, incluso para otras líneas de negocio, logístico, administrativo, que vayan haciéndose partícipes de la seguridad completa de donde ustedes habitan. Es decir, el estar en una posición y poder cuestionar, revisar si tu extintor funciona, el poder preguntar cuál es la brigada que está en el edificio, el acercarte, ¿no?, al policía que esté afuera. Es decir, yo les diría que empecemos por ser mejores ciudadanos y ciudadanas. Todos los que están en esta etapa, voy a decir jóvenes, no porque yo no lo esté, sino por tratar de establecer un rango de edad, pero voy a decir personas que pudieran estar todavía entre los 20 y los 30 años, que están empezando a tener el interés en desarrollarse, el que vayan a la par con su desarrollo psicoemocional, es decir, que se preparen en otras competencias, el que puedan, pues yo te diría como joven, ¿cómo hacemos para que la cultura de México se vuelva más sólida? ¿No? Tener más a la mano estos datos históricos de nuestro país. Desde allá hay mucho todavía que hacer. Y lo siguiente sería el que no le tengan miedo a decir que no lo saben, ¿no? Un grave error de la seguridad es decir, sí lo sé, y entonces hacer algo que puede poner en riesgo a otras personas. Pero sí se vale buscar mentores. Yo diría que ahorita que la tendencia va hacia la mentoría, buscar mentores, por lo menos tener un mentor, tener un coach y tener a alguien que pudiera ser la persona que vaya acompañando ese proceso para que se vaya haciendo de manera responsable y a la vez innovadora, ¿no? Porque ahora muchos nos habíamos estado quejando de, es que si los jóvenes no son responsables. Sin embargo, no hemos establecido a veces las directrices formales para establecerles un rango donde ellos tengan un poder de toma de decisión y que dentro de esa decisión sepan que cuentan con un respaldo, que sepan que cuentan con confianza para hacerlo en ese espacio, escuchar lo que van a hacer, y ahí es donde viene lo difícil, que es discriminar cuando la experiencia puede abonar a esa nueva idea o cuando nuestra experiencia puede ya ser obsoleta y que ahora puede ser que esta otra idea que nos traen resulte muchísimo más innovadora que la que teníamos. Ese es uno de los retos más importantes de los líderes, poder reconocer que las otras personas del equipo no solo pueden ser más talentosas, sino que deben ser mucho más talentosas que nosotros para que en esa guía podamos realmente hacer un crecimiento organizacional. Bueno, yo les sugiero que se haga como si está dentro de un programa, es decir, si Asís, por ejemplo, está con el programa abierto de mentorías y en ese espacio de tiempo digo, ya me suscribí ahí, bueno, ese sería un espacio ideal, no porque por fuera no lo sea, sino que se puede documentar mejor la cantidad de profesionales que han ido siendo de la mano mentores de otros profesionales, ¿no? Ese sería un camino. El segundo, que también lo hago, que sería pues directamente contactarme. Digo, mis redes sociales, así estoy como Perla sin pretextos en todas, en Instagram, en TikTok, y es como con ponernos en contacto. Yo también soy psicoterapeuta de adultos, tengo también algunos pacientes que atiendo. Esa es una mentoría, diría yo, más emocional, ¿no? Terapia. Pero en el tema de acompañamiento, de mentoría, sí, por supuesto que en el espacio, y me parece que es un gran aprendizaje que tuve ya en los últimos años. No siempre el tiempo va a alcanzar para todo, pero cuando ya estableces con esa persona un compromiso de llevarlo, entonces todo se puede acomodar. Entonces es más el que lo podamos hacer. Me parece que pueden contactarme en mi red social, escribirme, LinkedIn, y en ese momento pues podemos estar en comunicación y con mucho gusto. Lo que yo les pueda aportar es algo que aprendí de un profesor que decía, conocimiento no compartido es conocimiento muerto, y sí creo que hay muchos errores que hemos cometido los que ya vamos, ¿no?, con más camino en la seguridad, que sí los podemos ahorrar si los compartimos con la gente que está entrando, y que de pronto nos llega como la idea de no, pero yo quiero que lo viva a fuerzas, porque si no lo vive no lo va a aprender igual. No. Y por ahí hay alguna frase que dice, ¿no?, es inteligente poder aprender de los demás. Entonces yo te diría que sí, me pueden por supuesto contactar, y si puede ser a través de algún programa de Asís, que estoy ya por levantar la mano y decir, ok, ya voy para destinar este tiempo, bueno, increíble, y ojalá que alguien se quiera
sumar a esa iniciativa. ¿Estás en mentoring por parte de ASIS? Te digo que o sea, estoy en que necesita tiempo y yo les digo cuando luego me dicen, pero no quieres perlas sin pretextos. Y digo, sí, claro, o sea, yo me voy a morir en la raya, ¿no? Por una gran cantidad de causas. Y ese es el espíritu. El espíritu es poder hacerlo, pero si lo voy a hacer, mejor hacerlo teniendo y destinando ese tiempo, ¿no? Me parece que sí, esta iniciativa y hay otras más que han buscado poner como sobre la mesa esa mentoría, incluso en grupos o en equipos de trabajo, ¿no? Entonces yo me siento afortunada que hay gente que me llama a sus instalaciones o de pronto me llaman como amigas y me dicen, oye, queremos que nos des un coacheo para esto, ¿no? Recientemente alguien quería concursar, por ejemplo, para Miss Universo. Me dijo, oye, me gustaría que platicaras con mi hija porque ella quiere desarrollarse en ese lugar, quisiera dar un discurso, quiere entender mejor el tema de las mujeres. Entonces, fíjate cómo en tantos esquemas la mentoría se puede dar desde todos los ángulos, ¿no? Voy a decir avances y más bien esperando que no haya retrocesos, pero como dicen por ahí, lo digo hoy para que si un día vemos el video en el futuro lo podamos recordar. Lo primero, más mujeres levantaron la mano, es decir, a raíz de que yo estuve como presidente en ALAS, me parece que de ahí empezó como después hubo ya una mujer presidente también en este lugar, y ahora después ya hubo otra. Entonces me parece que fue como un inicio de camino y hay más mujeres que levantan la mano, ese es un primer diferencial importante. También hay más apertura a que las personas digan, ella trabaja bien y entonces sí voy a considerar que colabore conmigo. Puedo decirte que en ASIS he estado presente en los últimos como comités para las elecciones, ¿no? Que me invitaron a participar en uno a lo mejor para ocupar un puesto como secretario o no sé, ¿no? En las diferentes planillas que estuve, la recomendación para decir, oye, invita a Perla que colabore contigo, puedo decir que muy para sorpresa mía y muy grata, fue de otra mujer. Es decir, hay alguien más que dijo, oye, ¿por qué no le llamas a Perla? Yo creo que ella puede ayudarte a integrar esta propuesta. Y en la última planilla, ¿no? que estuve, éramos puras mujeres. Y eso también causó una resistencia muy importante porque en el mismo proceso había gente enojada porque cómo nos habíamos atrevido a lanzar una planilla de puras mujeres. Y entonces yo me lo preguntaba al revés y decía, pues yo nunca me ofendí cuando eran planillas de puros hombres. Y me parece que esa es la balanza que se ha ido modificando porque sí, al momento de hacer la planilla, por mi mente yo debo aceptar que pasó. ¿Sí será que a todas nos van a apoyar? O sea, todas las que estamos, cuando digamos somos puras mujeres, porque influye para todas las organizaciones el impacto de marca, ¿no? Entonces tú vas con una línea de negocio y de pronto hoy empieza a ser relevante qué tanto esa empresa utiliza o tiene políticas que son inclusivas. Sí. ¿No? Entonces, también el mandar un mensaje de decir, a ver, vamos a esta asociación, ¿no? Y van a estar nada más considerando que hubiera personas mujeres y yo sí diría, dices tú, pues sí lo voy a decir porque así es como es. Hay muchas personas, caballeros, que se les invitó a participar, pero que no lo pudieron hacer por la razón que haya sido, ¿no? Eso no es cuestionable, la razón por la que no hayan dicho, sí me meto a participar en esa planilla o no. Lo que digo es que la gente siempre busca tener solamente un lado muy sesgado de la historia, pensando en decir, claro, ellas se organizaron porque querían salir puras mujeres y no, y lo real es que ese no fue el camino para nada, ¿no? Y hablar de ello y el decir, bueno, por energía, si lo quieren ver así, acabamos siendo una planilla de mujeres, pero no porque no se hubiera considerado a ninguna otra persona más, ¿no? Entonces, te diré yo, esos momentos que yo vivo donde digo, ¿cómo se ha transformado? Donde antes ni siquiera me imagino en dónde cabría ninguna de nosotras. O sea, ninguna, es tal cual como va. Y lo otro que en algún foro lo pregunté y que también es algo
que duele, pero que también me siento contenta de poder decir que hoy he logrado trascenderlo. En algún foro pregunté de algunas mujeres que estaban ya en posiciones de poder cuántas habían cerrado negocios, ¿no? Y fue muy duro cuando ellas dijeron que ellas no los habían cerrado. Es decir, sí están en esa posición, pero no son las que cerramos los negocios. Entonces yo puedo decirte que hoy sí en la compañía que dirijo sí he podido cerrar negocios, pero hay una terrible desigualdad en ello. O sea, eso sí lo puedo seguir viendo, pero hoy ya es posible. Es decir, hoy yo ya veo otras mujeres en esos puestos de poder que hace 7 años no, y que hoy sí están tomando decisiones y cerrando acuerdos de negocio uno. Y también sigo viendo las mesas de hombres, y bueno, ya sé que aquí va a ser todo un tema a discusión, ¿no? Pero las mesas de hombres en donde tampoco hay ninguna mujer, pero si alguna mujer está, entonces solo le quedan 2 caminos: o que se sienta totalmente bendecida por la distinción de poderse sentar con este grupo de caballeros, ¿no? O que se piense lo peor de ella, pero que nunca se le pueda ver como, podemos todos sentarnos a convivir en un mismo espacio, ¿no? Me parece que eso es algo que todavía le falta, pero lo que le falta es que no nos escandalicemos por ver mujeres reunidas, ¿no? Me parece que eso sigue siendo un escándalo todavía. Entonces no hay que escandalizarnos de eso, más bien buscar que se siga acabando de transformar el espacio para que haya lugares más incluyentes donde la opinión se tome en cuenta, donde sí tienes una decisión de poder. Y debo decirte que en este lado, desde las mujeres, que sí es cierto que estoy muy, muy convencida de la causa, las mujeres tenemos un diferencial en nuestro liderazgo que es muy relevante y está relacionado con ayudar y a facilitar el bienestar de las personas. Y esto no nos tenemos que ir a ningún lado. Si nos ponemos a ver a nivel global quiénes son las personas que cuidan del entorno, quiénes cuidan de los enfermos, nos daremos cuenta que una gran cantidad de esos lugares los ocupamos las mujeres, y es porque somos facilitadoras del bienestar. Entonces, cuando llegamos a espacios de poder, no porque un hombre no lo haga o no lo facilite, sino que es una parte del liderazgo intrínseco que podemos poner en causas que son más sensibles, ¿no? Va más allá de un discurso, y esa es otra parte que las mujeres llevan en ellas, que es la ejemplaridad. De pronto es muy difícil estar en este mundo y decir, yo voy con el ejemplo de aquí hasta el otro lado, y como mujer de pronto no lo cazamos tanto que lo queremos llevar a fuerzas a todos nuestros espacios. Si lo dije aquí en Asís, lo mismo me lo llevo en alas, en mi casa, en frente de mi pareja, y no me importa, ¿no? Y los otros liderazgos a los que nos hemos acostumbrado son un discurso muy carismático, con grandes recursos y elementos, y que no necesariamente es la ejemplaridad, ¿no? Entonces, por eso te digo, aquí seguramente algunas personas dirán, claro que no, Perla, yo sí soy ejemplar y tú estás diciendo lo que no es. Pero históricamente es así, y eso también es muy interesante reconocer cómo podemos propiciar todas las personas y cómo podemos aprender de los demás para crear estos espacios de bienestar. O sea, no creo que es algo exclusivo de las mujeres. Hoy que iniciaba una plática, yo me caché diciendo, a ver, así como no es exclusivo de las mujeres las emociones, ¿no? O sea, las emociones no son exclusivas de las mujeres, ni tampoco como la violencia de los hombres, ¿sabes? Porque de repente tendemos a pensar que cuando hablamos de las emociones ya empezamos a ver que si la debilidad, que si... No, o sea, creo que cada cosa que hoy podemos tener la apertura de integrar a nuestra vida nos hace mejores seres humanos. Me gustaría compartirte por qué la diferencia se vuelve tan significativa. Que las necesidades que tenemos corporalmente las mujeres son distintas a las que tienen los hombres. Y el encontrar esa riqueza en esa diferencia, que parece tan simple, hay todavía mucho que hablar respecto a decir, ¿cuándo estamos hablando de diferencias? ¿Cuándo estamos hablando de equidad? ¿Cuándo estamos hablando de inclusión? ¿Y cuándo estamos hablando como Cierto. De igualdad? Entonces, de pronto, yo me lo cuestioné, dije, yo lo que hacía es
no estoy siendo líder porque mi parámetro, ¿quién es? ¿Cuál es el parámetro que nos estamos poniendo para poder entender este término de decir, estoy en las mismas condiciones? Hoy llega una mujer, y quiero cerrar con este ejemplo. Si hoy llega a trabajar a nuestra empresa una mujer, muy seguramente trae en su mente un salario menor al que ocuparía en la posición un hombre que yo tuviera en este momento en la compañía. ¿Y por qué la desigualdad es difícil de romper? Porque si ella llega y me dice, yo quiero ganar 15,000 pesos, si en la compañía no hay una política estandarizada que valore el trabajo que ella hace, muy seguramente yo le daré los 15,000 pesos, aunque antes en esa posición a un hombre yo le pagara quizás 20 o 25,000. Entonces, porque económicamente entras en un dilema de decir, yo le pregunté qué es lo que necesita, atendí su necesidad, pero hablar de empezar a poner ese estándar de conocimiento para decir, lo que necesito en esta posición cuesta esto, y eso le pagaría a ella o a él, en la condición en la que cualquiera de los dos viniera. Y eso es algo que en los foros de mujeres sí ha salido, cuando dicen, pues los hombres no cumplen el perfil ni el 40% y se avientan a tomar la posición y la desarrollan en el camino. Cierto. Y esa es una gran habilidad también, ¿no? Porque no lo hacen mal. Solamente que ahí es donde podemos entender mejor que en esa desigualdad, la primera desigualdad a vencer es la desigualdad mental que tenemos las mujeres como mujeres, ¿no? Y las demás pues se pueden ir equilibrando con buenas políticas, con incorporar estándares a la organización. Entonces sí es un tema sensible, pero muy relevante, porque se está rompiendo esa idea de no hablar de los temas. Si no los hablamos, no los podemos eliminar, ¿no? Claro que sí, pues fíjate, lo primero que yo les decía hace rato a los jóvenes, la red de apoyo. O sea, para mí ha sido muy relevante la red de apoyo que tengo para poder tener espacios donde puedo trabajar y si necesito algo, pues me puedo apoyar de mi familia. En este caso, mi mamá ha sido como quien ha sido el pilar más importante en este último año. Las personas trabajadoras del hogar, por supuesto, puedo decirles que la persona trabajadora del hogar que trabaja conmigo, yo sí pago su seguro social en esta modalidad nueva que apenas salió hace muy poquito tiempo. Y es como poder formar esa red de vínculos, de seguridad alrededor de destinar el tiempo. Yo les platicaba, es que yo no paso menos de 3 horas diarias con mi hija, ¿no? Claro que se me complica todo lo demás. Pero eso también se da por etapas. Yo les diría que no es lo mismo, por ejemplo, mi hija recién nacida, yo llegaba, le daba pecho, me regresaba a trabajar, regresaba a las 4 horas, le daba de comer, me regresaba a trabajar, me regresaba a las 4 horas, le daba de comer, me regresaba a trabajar, que en aquel tiempo yo estaría trabajando casi 18 horas diarias. Y ella estaba recién nacida, entonces para mí era ir a atender su necesidad, ir por la mía, ir por la... ¿En dónde se transformó eso? Cuando ella se empezó a dar cuenta que yo me salía a trabajar. Entonces de pronto ella empezó a tener como esta crisis de como me duerme mi mamá, pero despierto y mi mamá no está. Entonces conforme ha ido pasando sus diferentes etapas, mi hija, yo he tenido que ir modificando mis hábitos de trabajo para poder estar atendiendo lo que ella pueda necesitar. Entonces, posible sí, no me parece que es algo que sacrificamos tampoco. Me parece que si tenemos un buen círculo de apoyo, y el apoyo es para cuando se quedan a cuidarlos y para cuando necesitamos que alguien haga algo más. Y en ese sentido yo puedo decir que en la empresa, en MAC, mi hermano, ¿no? Arturo, Carla, la persona que trabaja con nosotros hoy, que hoy es una de nuestras directoras, que es Catalina, cuando yo necesité no estar para atender un tema, incluso hoy en día hasta para un festival, sé que ella y que todo ese equipo que hoy tengo en RH, que tengo en donde sea que estén en operaciones, me van a dar ese apoyo para que yo lo pueda hacer, ¿no? Y ahí de pronto busco ser un poco recíproca, ¿no? Si alguien de ellas de pronto tuviera que ir a tener una necesidad con sus hijos, hemos buscado que la pueda atender, pero eso es algo que aprendí hasta que me hice mamá. O sea, si yo no me hubiera hecho mamá, yo podría decirte que yo diría, pues, que encargue a su hijo y que trabaje, ¿no? Tenemos que sacar esto adelante. Pero el haberme hecho mamá me ha sensibilizado a decir, claro, hay veces que necesitas esos espacios para conectarte,
pero también hay niños tan resilientes que no lo necesitan. Entonces, el quitar el estigma de decir, es mucho tiempo o poco el que pasas con tu hijo o con tu hija, eso es algo que solamente la mamá y el hijo o la hija podrían determinar en función a la felicidad que ellos viven y lo que pueden compartir. Eso es lo que yo dejaría sobre la mesa, ¿no? Rompamos ese estigma, no es por tiempo, no es por calidad, es por lo que necesita cada uno y cómo eso lo pueden integrar. Y también aceptar que de pronto no se puede todo. O sea, de verdad que no es fácil aceptarlo. Para mí no ha sido fácil aceptarlo. Mi hija, ahorita que transitó en otra etapa, cuando de repente digo, la junta, la clase de natación, mi hija, la tarea, ¿no? Y cuando tomo una decisión que está de, pues, necesito atender esto del trabajo, o al revés, ¿no? Que no, ya no lo hice, pero pues ya me tuve que conectar con ella, ¿no? Entonces sí creo que es un reto, que si hay la comprensión suficiente y si empezamos a trabajar más en equipo, si nos dejamos de volver tan indispensables en las organizaciones, ese es el reto que nos permite también trascender a estar más en nuestros espacios y en complementarlos. Yo te diría, hace 15 años trabajaba en los talleres de administración del tiempo y tú decías, tu familia 20, trabajo 20, amor 20, ¿no? Y si no era eso, entonces no estabas equilibrado. Hoy eso ha cambiado porque puedes estar haciendo al mismo tiempo diferentes actividades y estar conectada con tu familia. Justo hablando de Asís, en el evento que hubo familiar de seguridad, por ejemplo, es haber ido con nuestros hijos, en este caso yo me llevé a mi hija, y ellos aprendiendo ahí de seguridad mientras estamos desayunando, mientras estamos conviviendo con colegas. Llevamos a gente también que trabajaba con nosotros, entonces hay gente que estaba ahí de nuestra empresa, con sus hijos también, viendo un poco esto de la seguridad. Y por ejemplo, ahí fue un espacio donde estamos en asociación, estamos con la familia, estamos desayunando, y eso ya se vuelve complementario, más que separadamente, ¿no? Sí. Entonces una recomendación que recién aprendí, que Guillermo Salas en la última reunión nos dijo, compren esta revista de wellness. Bueno, sí la compré y ahí hay una recomendación buena, dice, busca tener en tus espacios de casa 50 minutos para trabajar y 10 minutos dale toda la atención a tus hijos. Es decir, haz espacios de trabajo de 40 o 50 minutos y los otros 10, 15 te vas, juegas, estás ahí, terminas, te regresas y vuelves a retomar. Entonces de pronto hay cosas que no teníamos tan en el radar o que no hacíamos con tanta frecuencia y que hoy están cambiando y que hoy se vuelven complementarias y que hoy podemos hacer al mismo tiempo diferentes cosas que nos mantienen más cercanos a la familia, porque la dinámica del trabajo sí está cambiando. Bueno, en nuestra sociedad de seguridad, lo que tenemos que hacer es trabajar en los protocolos de género, sin duda. O sea, todavía hoy es difícil entender cómo ocurre, por ejemplo, los temas de acoso. Hay que trabajar sobre las políticas que sean incluyentes, sobre el tema de los salarios, hay que trabajar sobre ver cómo la seguridad, imagínense hoy esta persona que está en una caseta de policía, con qué diferencia tendríamos que dignificar el espacio para que indistintamente pudiera llegar a habitarlo una mujer o un hombre o cualquier persona, ¿no? Porque hoy ya también estamos creciendo en el tema, hablando de género, que ahí es donde te digo, nos entramos y salimos fácilmente en esa puerta, pero ¿cuál sería ese espacio habitable para dignificar a ese lugar? Entonces, más que la lucha de las mujeres, te diría ir construyendo esos espacios de oportunidad en donde la mujer pueda activarse, pueda accionar y que sepa que si va, no tiene por qué vivir o que tiene que soportar algo para poder seguir llegando a tener un negocio, un puesto, ¿no? Creo que eso forma parte de ello, a estar abiertos a la conversación, porque por cultura muchas veces ocurre y quien a veces comete ese hecho, yo te puedo compartir algo de algunas experiencias en ello, a veces es algo que así lo ha aprendido y que hasta que alguien no le dijo que eso no se debe hacer, entonces se da cuenta que hay algo que no está correspondiendo a esta nueva realidad. Entonces, no seamos tampoco como, sí, es de esta manera a fuerzas, ¿no? Simplemente es empezar a abrir el diálogo, a decir, ¿cómo hacemos para sentirnos
seguros nosotros, y eso va con la seguridad de todo tipo, y cómo hacemos sentir que hay estos espacios que se les puede escuchar, ¿no? Que podemos colaborar. Eso es lo que nos haría falta desde esta óptica, y no tener miedo a trabajar juntos. Yo sigo viendo que estamos, va a venir Perla y luego va a venir, no sé, Javier, y luego va a venir, no sé, el Capi, y luego va a venir, ¿no?, Alex, y todavía siento que nos falta estar más hombro a hombro. Te diría yo que estando más hombro a hombro se entienden mejor las necesidades. Bueno, pues recuerden acercarse a formar parte de cualquier asociación, la que quieran, y buscar salirnos de los espacios que nos mantienen cómodos. Es decir, vámonos a buscar otras industrias donde la seguridad va a estar presente siempre, y hagamos esa fuerza, hagamos ese ruido y esa presencia. Así es que sigan escuchando ahora sí que estas y otras historias que vendrán, porque forma parte de nuestra historia, y yo celebro mucho que tanto Alex como Víctor estén llevando todas estas historias a que ahora forman parte de una memoria cultural para la historia de nuestra seguridad en el país. Así es que muchas gracias a todos los que se conectan, a todas las que ponen sus oídos y su corazón en estas causas, y pues vamos, como lo dices, ¿no?, a transformar la industria de la seguridad.